Ok, ¿a alguien le gustaría participar? Ok, pues bien. Igual ya habían visto que generalidades de farmacología, pues son dos temas así importantísimos: farmacocinética y farmacodinamia. En farmacocinética, pues ya vieron que, a grosso modo, palabras más, palabras menos, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Se administra, se absorbe, lo metaboliza, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta, ¿no? Eso es la farmacocinética. Ahora, pues toca la farmacodinamia, que a grosso modo es lo que el medicamento, lo que el fármaco hace al, al cuerpo. En otras palabras, pues cómo interactúa el medicamento con el cuerpo, ¿no? Ya vimos, o bueno, ya vieron cómo interactuaba el cuerpo o cómo influía el cuerpo sobre el medicamento, sobre el fármaco, sobre la droga. Y pues ahora toca ver cómo el fármaco influye sobre el cuerpo. Uh, ok, tenemos la definición del libro del Goodman son de farmacodinamia, es efectos bioquímicos y fisiológicos del fármaco en el organismo. Bueno, algunos conceptos. No lo puse, pero pues también es importante que sepan qué es un fármaco. Y un fármaco o droga, que es básicamente lo mismo. En México a la palabra droga pues, se le da un concepto o un contexto de alguna sustancia ilícita, pero pues realmente no es así. El significado de fármaco o droga pues es una sustancia que altera alguna función celular. No la crea, solo modifica la intensidad. Puede hacerla más eficiente o puede hacerla menos eficiente. Que ahí entrarían otros conceptos que vamos a ver más adelante, que es sobre el agonismo y el antagonismo. Pero bueno, tenemos algunos eh, que son como generales pues para que se sepan, como la eficacia, por ejemplo. La eficacia pues son distintos fármacos que varían en la capacidad de producir una respuesta ocupando el mismo número de receptores. ¿Esto a qué va? A que hay fármacos que pues, son más eficaces o menos eficaces dependiendo de la dosis. Y eso tiene que ver directamente con la dosis y también va ligado fuertemente al concepto de, de potencia. Que pues la definición de potencia pues, es la actividad de un fármaco para producir un efecto determinado. Les digo, van de la mano. Dependiendo del fármaco, dependiendo de la eficacia, qué tan fácil es unirse a ese medicamento, a ese fármaco, a esa droga, a un receptor. Y la potencia, pues la cantidad de medicamento, la dosis que se necesita para alcanzar una misma respuesta en base a un mismo sistema, ¿no? Porque cada fármaco pues interactúa, tiene mecanismos de acción diferentes. Igual, esto se va a estudiar, pero eso se estudia pues aparte, en cada capítulo. La afinidad pues es la potencia de acción, que es reversible. Siempre, la mayoría de fármacos tienen una afinidad reversible, son muy pocos los que tienen una afinidad irreversible entre fármaco y su receptor, o el blanco, o diana. Así se les llama también a los receptores, blanco o diana. Y bueno, aquí está, si les quieren tomar un screenshot o algo. Bueno, vamos a hablar un poquito de generalidades sobre los receptores. Tenemos que los receptores, nuevamente, los blancos o las dianas, son macromoléculas celulares encargadas de la señalización química entre células. O sea, son blancos que nos permiten eh, transmitir alguna señal. Las señales pueden ser muy variables,
estos receptores o estos blancos tienen un sitio de reconocimiento y que reconocen neurotransmisores, reconocen hormonas, reconocen otro tipo de proteínas, de lípidos que pues sirven para la señalización y como acción de interactuar este sitio de reconocimiento con este ligando endógeno y la célula pues producen un cambio en la función celular. Y pues si se dan cuenta, si lo relacionan, es básicamente lo que entra dentro de la definición de un fármaco o de una droga. Produce un cambio en la función celular. No las crean, solo las modifican en cuanto a intensidad. Bien, estos receptores pueden estar en la membrana plasmática, pueden estar en los organelos de la mitocondria, de los retículos, pueden estar en el citosol o pueden estar en el núcleo. La verdad es que hay gran número de blancos farmacológicos para distintas necesidades. Hay fármacos que son con mecanismos de acción muy fáciles de entender, que interactúan sobre un canal de iones, que interactúan sobre igual algún receptor iónico que funciona con ligandos, algún receptor acoplado a proteínas G, y puede haber fármacos tan complejos como los biológicos, que interactúan directamente con receptores de citocinas, que interactúan a nivel nuclear, que pueden modificar la transcripción de ciertas proteínas y demás, ¿no? O que pueden alterar incluso la replicación celular. Tenemos también que los receptores a los que se unen los fármacos, indiscutiblemente son receptores fisiológicos. ¿Por qué? Porque son receptores que ya estaban ahí previamente. Son receptores que ya tenían una función y por tanto ya tenían un ligando. La definición de receptores fisiológicos son mediadores naturales que responden a sustancias endógenas y que generan una respuesta celular. Y era pues básicamente lo que les comentaba, son receptores blancos farmacológicos que ya estaban en el cuerpo, que ya están más bien, que funcionan con ligandos endógenos, ligandos que ya se encuentran y que se producen de forma natural en el organismo y que generan una respuesta celular. Esto es lo básico, bueno, esto es como que lo más básico de toda la farmacodinámica. También tenemos receptores huérfanos. Estos receptores huérfanos sabemos que están, pero pues no se conoce el ligando. Incluso hay fármacos que pueden unirse a esos receptores huérfanos, pero pues aún no se sabe cuál es la sustancia que produce nuestro organismo a la cual se unen. ¿Se pueden aprovechar algunos de estos receptores? Sí, pero pues esta es la característica que los reconoce o que los separa de estos receptores fisiológicos y los hace llamar huérfanos, que no se conoce hasta el momento el ligando endógeno. Otro concepto también importante del receptor es el aceptor. Estos aceptores no tienen no producen ninguna respuesta. Si se une un fármaco a estos aceptores, no se va a producir ningún efecto farmacológico. Más bien son proteínas o receptores que ayudan a transportar estos fármacos. Digamos que no tienen un papel muy amplio en cuanto a la farmacodinámica, pero la farmacocinética sí. Y esto va a colación a su definición. Los aceptores son entidades que no tienen respuestas bioquímicas ni fisiológicas en el organismo. Igual, que les comentaba, no van a producir ninguna respuesta celular, pero son capaces de alterar la farmacocinética. Y si se dan cuenta, el principal aceptor es la albúmina. Cuando vieron farmacocinética, vieron que la albúmina era la principal proteína que transportaba los fármacos. La mayoría de los fármacos se une a la albúmina y esta es la que se encarga de transportar estos medicamentos. También decíamos en ese momento que hay condiciones que alteran los niveles de albúmina sérica, por ejemplo, y que pueden modificar cómo se comporta el medicamento en la circulación, cómo se distribuye. Recordábamos que la albúmina, bueno, los fármacos al estar unidos a la albúmina no pueden generar una acción, necesitan ser fármacos libres. Entonces, por tanto, si estamos en una condición que genera hipoalbuminemia,
o sea, niveles bajos de albúmina, pues van a ver que las respuestas pueden ser más exageradas a una dosis estándar, a una dosis normal, ¿no? Y lo contrario pasa con estados de hiperalbuminemia, donde los niveles de albúmina pues, son más altos de lo normal, en la que al haber albúmina más alta, pues hay más sitios donde se pueden unir estos fármacos y las respuestas celulares, las respuestas farmacológicas, los efectos farmacológicos, pues van a ser menores. Y pues pueden ser de más proteínas circulantes. Ya vimos que el principal aceptor, igual, albúmina. Que hay más aceptores, sí también, pero pues son menos, se mencionan menos. No es que sean menos importantes, sino que tienen un papel menos amplio, como que a diferencia de la albúmina. Bueno, está la teoría de la ocupación de los receptores. Tenemos que hay un complejo fármaco-sitio de acción. El sitio de acción es el receptor como tal, el lugar donde se une el fármaco, el sitio de acción, valga la redundancia, dentro del dentro del receptor está el sitio de acción y hay algunos transductores de señales. Eso se va a ver más adelante, pueden ser, porque pues receptores hay muchos, ¿no? Ya mencionábamos, hay receptores en la membrana, receptores en el núcleo y pues cada uno funciona de distinta manera. Entonces, estos receptores o este complejo fármaco-sitio de acción que se encuentra dentro del receptor es sensible a hormonas, a mediadores químicos, que dentro de estos mediadores químicos podría entrar las sustancias exógenas, que básicamente pues, son los fármacos, y neurotransmisores, ¿no? Tenemos complejo, fármaco, sitio de acción, se une a alguno de estos ligandos, para englobar todos, ligandos, hormonas, mediadores químicos y neurotransmisores, producen una respuesta farmacológica. Esta respuesta farmacológica controla la actividad de la célula. Una vez más, los fármacos no crean acciones nuevas en las células, solo las modifican. Entonces, se unen los ligandos al sitio de acción, se genera una respuesta farmacológica. Esta respuesta farmacológica es modificar la actividad que ya tenía la célula y estas modificaciones o esta actividad puede mimetizarse, o sea, asemejarse a la acción que normalmente la célula estaba realizando. La pueden modular, si es muy intensa, a lo mejor le bajan, y si es hipoactiva, tiene una función muy limitada, pues a lo mejor la estimulan, ¿no? O de plano la pueden antagonizar, que pues es lo contrario a mimetizar, ¿no? Si hacen una cosa, digamos que la apagan para que no es que hagan lo contrario, sino que no estén realizando esta acción, la acción que normalmente realizan, ¿no? Y pues al fin y al cabo esta acción o esta respuesta farmacológica puede ser parecida a la que la célula realizaba o puede ser lo contrario a lo que la célula de por sí realizaba. ¿Hay alguna duda con lo que llevamos hasta ahorita? No, ninguna. No. No, no, ninguna. Ok, entonces les mencionaba que los receptores también se les conocen como dianas o blancos farmacológicos, entonces este es un cuadro, vienen dianas principales de acción de los fármacos. Les mencionaba hay canales iónicos, hay receptores de membranas, hay canales iónicos, hay receptores acoplados a proteínas G, hay receptores en enzimas, receptores nucleares, o sea, hay muchísimo tipo de receptores. Normalmente, y pues en tercer año, el temario generalmente abarca a fármacos que actúan sobre canales iónicos, sobre receptores iónicos, igual receptores iónicos acoplados a ligandos o que reaccionan ante un ligando, igual a los que reaccionan ante voltaje y a proteínas G. Es muy raro que se vean receptores nucleares. Hay algunos temas en los que sí, por ejemplo, los fármacos que se ven para la diabetes, la farmacología para la diabetes, como la metformina o la insulina, pues actúan directamente sobre receptores nucleares. Pero pues la mayoría actúa en canales iónicos, ya sea activados por voltaje o activados por ligando, o a receptores acoplados a proteínas G. Entonces, entramos a otro concepto igual importante, que es el agonismo y el antagonismo, el cual pues son conceptos completamente diferentes a los que se ven en la literatura.
En la literatura, pues el agonista por lo general es el bueno, ¿no? Y el antagonista, pues, es el malo. Y pues digamos que algo similar sucede en la farmacología. Tenemos que el agonista inicia la acción que es similar a la que realizaba el ligando exógeno. Por ejemplo, si la noradrenalina produce vasoconstricción, tú administras un fármaco que es un agonista de noradrenalina, va a producir vasoconstricción igual, ¿no? Y tenemos que los antagonistas ocupan el receptor, pero bloquean la acción del agonista. Entonces, no va a ejercer su acción. Entonces, igual, el mismo ejemplo de noradrenalina. La noradrenalina pues produce vasoconstricción. Nosotros administramos un antagonista de noradrenalina y podemos bloquear esa vasoconstricción o incluso podemos producir vasodilatación, dependiendo qué tan fuerte sea el bloqueo. Ahora, una clasificación de los agonistas. Tenemos que hay agonistas que se les conocen como completos o puros. Estos son los que van a realizar o van a tener, digamos que la potencia de realizar o de modificar la acción celular al 100%, tal y como lo haría el agonista endógeno, el ligando endógeno. Tenemos agonistas parciales. En ciertas literaturas lo van a ver como que también podría funcionar como antagonista. Ahorita les pongo un ejemplo de esto. Un agonista parcial es un fármaco que asemeja, tiene la capacidad de producir efectos similares a los del ligando endógeno, pero no al 100%. A lo mejor al 100, al 50, al 70, al 80, al 30%, dependiendo de qué sea. Les mencionaba un ejemplo. El libro menciona la veraciclina. La veraciclina es un fármaco que se utiliza para los pacientes que quieren dejar de fumar y pues no pueden, pacientes que tienen un grado de adicción muy alto a la nicotina. Ya sabemos, la nicotina es uno de los muchos componentes que tiene el tabaco y que produce adicción porque pues hay receptores nicotínicos en casi todo el cuerpo prácticamente. Entonces, esta veraciclina se administra para que se una a esos, a esos receptores de nicotina y pues sea lo suficientemente efectiva para reducir el ansia de consumir o de fumar para consumir nicotina, pero no tiene la misma intensidad o la misma potencia que la nicotina para eh, llevar a cabo sus acciones, ¿no? Vasoconstricción y demás. Entonces, no sé si quedó claro esto, agonista completo contra un agonista parcial. Sí. Ok, entonces, otra clasificación es el agonista primario u ortostérico. Eh, por definición, este ortostérico es el fármaco se une al mismo sitio de acción donde se unen las sustancias endógenas. Al mismito. Tengo una imagen aquí. Aquí, por ejemplo, nada más que esto es para el antagonismo, como pueden ver. Por ejemplo, si este es el sitio de acción para el ligando endógeno, el agonista ortostérico se uniría aquí, en el mismo lugar. Y por tanto, pues digamos, de cierta forma desplazaría al ligando endógeno porque pues, estaría ocupando su sitio de acción. Ahora, también está el agonista alostérico. El agonista alostérico deja libre el sitio de acción donde normalmente se uniría el ligando endógeno para unirse en otro lado, pero produce un cambio conformacional en este receptor, de tal forma que el sitio de acción tiene una mayor afinidad por el ligando endógeno. Permite que se una de una forma más fácil o que se active de una forma más fácil este receptor. Y al fin y al cabo, no se está uniendo al mismo sitio de acción, pero está facilitando que esta respuesta celular se lleve a cabo. Esa es la diferencia entre un agonista ortostérico contra un agonista alostérico. Ahora, también el agonista alostérico pues se le conoce como agonista
activador. Y pues la definición es esta: actúa sobre un sitio distinto al del endógeno primario, que pues era lo que les mencionaba: el primario u ortostérico se une al mismo sitio de acción, el alostérico se une a uno diferente, pero pues mejora la afinidad o permite que este receptor se active de una forma mucho más fácil. Al fin y al cabo es que produce un sinergismo o produce un agonismo, más bien es la palabra correcta, de la acción. Ahora, por otro lado, tenemos a los antagonistas, y esta es la clasificación: antagonistas competitivos reversibles y antagonistas no competitivos. Cabe destacar estos dos: antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Lo van a estar escuchando. Hola, ¿ya me escuchan? Es que se fue mi internet. Ya. Ok, les mencionaba, cabe destacar estos dos, ¿no? Antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo. El antagonismo competitivo es, aquí viene el ejemplo: se une al mismo sitio de acción, y bloquea, pues, que se una el ligando endógeno. Por tanto, si no se une el ligando endógeno, pues no se va a llevar a cabo la acción celular, ¿no? La que sea, la que controle este receptor. Pero si aumenta la cantidad, este antagonismo, el competitivo, es superable. Si aumenta la cantidad del agonista, del ligando endógeno, entonces este antagonismo pues, se puede desplazar. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de las uniones que hay en farmacología no son irreversibles, no son totales, por así decirlo, no son covalentes, si las quieren ver desde un punto bioquímico, no son por enlaces covalentes. Entonces, pues tienden a romperse y a unirse de forma continua. Entonces, si hay un mayor número o una mayor concentración del agonista, pues es obvio que es más probable que esos receptores pues sean ocupados, o ese sitio de acción sea ocupado por un agonista, que pues por un antagonista. Y pues pasa lo contrario: si hay mayor concentración del antagonista, pues es más probable que se una el antagonista a que se una el agonista. Y pues por eso se conoce como competitivo. Y el antagonismo no competitivo pasa lo contrario. Creo que no viene ninguno para eso, pero en el no competitivo igual se une al mismo sitio de acción, en caso de que sea ortostérico y alostérico, porque pues hay de lo mismo. Puede haber antagonismo al ortostérico y alostérico. Se une al sitio de acción donde se tenga que unir, pero esta vez ya no se libera, ya no hay disociación. Así se le conoce, como disociación. Ya no hay disociación. Y entonces, al no haber disociación, prácticamente ese receptor pues quedaría bloqueado para que se una el, el agonista, y por tanto, pues no, este tipo de antagonismo no es superable o no depende de la concentración del agonista. Este es, por así decirlo, total. No hay competencia entre el sitio de unión. ¿Por qué? Porque una vez que se une el antagonista, perdón, pues no puede disociarse y pues ya, no hay probabilidad de que ese fármaco sea activado por un agonista. Cabe decir también que este tipo de antagonismo pues no es para toda la vida. Cada receptor tiene pues una vida media, un tiempo en el que está en la barrera o en la membrana celular, y pues después tiene que ser degradado, ¿no? Ok, pues regresamos otra vez a los receptores. Vamos a ver dos, los que les decía que eran los más vistos
todos los más utilizados en cuanto a farmacología, que son los canales iónicos y los acoplados a proteínas G. Me imagino que pues lo recuerdan bien, porque pues esto se ve en fisiología, lo vamos a ver rápido. La verdad es que su grupo es un grupo bueno, entonces me imagino que lo tienen presente o que saben. Es un poco fácil. Tenemos que hay receptores que son canales iónicos. Hay dos tipos de familias de receptores que son canales iónicos. Están los que son activados por voltaje y están los que son activados por ligando. Los activados por voltaje pues también pueden activarse de distinta forma, no solo por un aumento en el voltaje, sino por deformación, por presión, por calor y demás, ¿no? Entonces, tenemos que aquí hay fármacos, la mayoría de los fármacos actúan o interactúan con receptores acoplados a proteínas G. La verdad es que son muy pocos los receptores que actúan sobre los canales iónicos. Pero, pues, por ejemplo, tenemos a los anestésicos locales. Los anestésicos locales van a bloquear el canal de sodio. Una vez que se abre, tiene que entrar el anestésico local a la célula, entra a la célula y bloquea la puerta de los canales de sodio. Entonces no permite que se conduzca el potencial de acción y por tanto, pues, si no se conduce el potencial de acción, no se conduce el dolor, ¿no? Hay antiarrítmicos y hay anticonvulsivos. Igual, van a ver que, ¿dónde están? Aquí no lo puse, pero en los receptores que controlan los canales de calcio también hay anticonvulsivos y cada uno tiene indicaciones especiales. Los anticonvulsivos que interactúan con los canales de sodio, como la fenitoína, por ejemplo, es un fármaco muy común y muy barato, la fenitoína, o idantoína, o difenilidantoína, todos esos nombres pueden encontrar. Interactúa con los canales de sodio igual, los bloquea a niveles distintos que los anestésicos locales, obviamente, pero también interactúa con las neuronas. Bloquea o más bien regula los canales de sodio para que no haya una despolarización descontrolada y pues es la epilepsia. En este caso de anticonvulsivos hay muchísimos, no crean que nada más es la idantoína, que interactúan con los canales de sodio, pues están indicados para epilepsias de alta frecuencia, así se llama, porque se ven en el electroencefalograma, de alta frecuencia, que básicamente son las que conocemos, las tónico-clónicas, las mioclónicas, en las que el paciente está de pie y se tira y empieza a sacudirse, ¿no? Bueno, pues normalmente esos, claro, hay indicaciones específicas, pero normalmente los de sodio son recetados para ese tipo de convulsiones. Ahora tenemos a los que interactúan con el canal de calcio. Tenemos a muchos antihipertensivos, como los bloqueadores del canal de calcio. A su vez, los bloqueadores del canal de calcio se dividen ay, se me olvidó cómo se llama. En dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Que pues ahí los vamos a ver en su determinado momento. Los bloqueadores de los canales de calcio. Y pues básicamente son para eso, para tratar la hipertensión arterial o para tratar la angina de pecho. Les mencionaba que también hay fármacos anticonvulsivos, estos que se controlan o que trabajan con el canal de calcio, son indicados para las convulsiones de baja frecuencia. Igual esto se ve bajo el electroencefalograma, y si tú lo ves en la clínica, pues ya sabes, ¿no? Porque el único tipo de epilepsia que es de baja frecuencia son las crisis de ausencia. Y pues las crisis de ausencia se tratan con anticonvulsivos que están relacionados con canales de calcio. Otro canal importante, el canal de cloro. Tenemos un ejemplo, GABA-A. Recordemos que receptores de GABA, pues hay dos, GABA-A y GABA-B. GABA-B es un receptor acoplado a proteínas G, pero GABA-A es un canal de cloro.
precisamente es un canal activado por ligando. Se tiene que unir GABA a determinada subunidad del receptor de GABA para abrirlo y permitir que entre cloro y por tanto deprimir la célula, volverla más negativa. De la misma forma, aquí hay bastantes fármacos que se valen de este GABA para producir distintos efectos farmacológicos o en distintas situaciones. Principalmente, o los clásicos, pues son dos: las benzodiazepinas, el clonazepam, el diazepam, el alprazolam, y los barbitúricos, como el fenobarbital. Eh, Cada tipo de fármaco tiene juntos comprenden el capítulo de hipnóticos y sedantes en el libro, pero pues cada uno no solo son esas sus indicaciones, como hipnóticos o como sedantes. Por ejemplo, también sirven para inducción de la anestesia, por ejemplo, el diazepam, que produce relajación muscular. Incluso el mismo diazepam es un anticonvulsivo que normalmente se da para las crisis agudas en las que todavía no se descubre el agente etiológico y tampoco se descubre el tipo de frecuencia que tiene. Por ejemplo, un paciente que de repente les convulsiona en la calle y pues no sabe qué hacer, lo correcto sería darle diazepam. Normalmente se le da intrarrectal en un supositorio y ya después para que el paciente reciba pues atención médica. Oigan, chicos, voy a tener clase a las 7. Esta, esta reunión es de mi grupo, pero estoy viendo que hay varios de mis compañeros que ya están en sala de espera. Entonces, ¿les parece si terminamos? Realmente faltaba muy poco. Canales iónicos, explicar más o menos cómo funcionan, y receptores acoplados a proteínas G, y también explicar más o menos cómo funcionan. ¿Les parece? Porque veo que están queriendo entrar mis compañeros. O bueno, terminamos esto. Esto nada más de canales iónicos y ya, los dejo. Entonces, tenemos que los canales iónicos pues pueden estar en distintos estados. Estado de reposo, estado activado o estado inactivo, al cual también se le conoce como estado refractario o inactivo. Este estado refractario se alcanza después de una exposición prolongada al ligando endógeno o en caso de que haya desensibilización. La desensibilización la vamos a ver más adelante. Un ejemplo claro, así claro de desensibilización de los receptores es el que sufren los receptores de opioides, los receptores opiáceos, que tras una exposición, precisamente una exposición prolongada, en la que el paciente consume repetidas dosis, se tiene que ver, van a ver un aumento gradual de la dosis que el paciente consume, y esto debido a que la misma dosis del medicamento no le genera un efecto similar, debido a que pues, hay receptores desensibilizados, ¿no? Y pues aquí había puesto otros ejemplos de fármacos. Entonces, principalmente, y me imagino que ya lo están viendo, porque están viendo fármacos colinérgicos, ¿verdad? Ok, dices que están en receptores alfa, entonces ya están en adrenérgicos, ¿no? Ok, pues igual voy a intentar hacer así clases como que súper rápidas y resumidas de esos temas. La verdad es que sí están algo pesaditos. Entonces, los dos temas, colinérgicos y adrenérgicos. Pero pues vamos a resumirlo. El punto era que precisamente uno de los receptores acoplados perdón, canales iónicos, receptores iónicos activados por ligandos, pues son los de la acetilcolina, en específico los receptores muscarínicos, ¿no? Porque los receptores de nicotina son canales iónicos acoplados activados por voltaje. Y pues aquí igual, la acetilcolina pues trabaja permite el paso de sodio, permite el paso de potasio, permite el paso de calcio, dependiendo de la célula y del mecanismo de acción que controle en ese momento, ¿no? Y pues esto ya lo conocen.
Hay fármacos que son activados por voltaje o por deformación o por calor. Se deforma la membrana, permite el paso de sodio y entonces se activa este canal de una conformación inactiva en la que prácticamente está cerrada. Recordemos que hay puertitas aquí arriba o puertitas aquí abajo, dependiendo de qué tipo de ion sea el que esté pasando o al que sea sensible, pues se tienen que abrir y cerrar, ¿no? Entonces estos detectan así a grosso modo, no estamos hablando de ningún receptor en específico, pero entonces tenemos que aumenta el umbral de despolarización y se activa este receptor y pues permite el flujo de iones. Pasa de una conformación cerrada o inactiva a una activa o abierta. Y pues este es el esquema que quería ejemplificar. Y el otro pues es el canal de sodio activado por ligando. Este es el ejemplo de la acetilcolina. Lo vamos a ver en la siguiente clase, porque pues dicen que ya van a tener exámenes. Lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ahondar un poquito más en este receptor. El receptor consta de 5 subunidades, beta, delta, gamma y 2 alfa. Las subunidades alfa son donde se une la acetilcolina. Una vez que se une este ligando endógeno, la acetilcolina, pues se abre, se activa y permite el paso de sodio. Una vez más, y precisamente para ejemplificar esto, puede haber algún fármaco, o bueno, este receptor que por alguna situación no está uniendo bien en sus posiciones alfa a la acetilcolina y llega cualquier otro fármaco que se une a la subunidad que ustedes quieran, beta, gamma o delta, se une ahí y pues cambia la conformación del receptor, cambia la afinidad y entonces es más fácil que la acetilcolina se una a alfa o incluso uniéndose una alfa, nada más a una subunidad alfa, ya no las dos acetilcolinas, pueda activarse. Ahora lo contrario, alguna situación X que provoque un déficit de acetilcolina, por ejemplo, un estado de malnutrición, ¿no? Donde no haya suficientes aminoácidos para sintetizar acetilcolina, un estado de desnutrición así extremo. Y pues cómo lo suples con algún fármaco, algún agonista que se pueda unir, que tenga la capacidad de unirse directamente a las subunidades alfa y pues activar este receptor. Entonces, pues nos quedamos hasta aquí, igual para liberar ya la reunión de mis compañeros. Voy a preparar la otra clase que va a ser sobre las generalidades de la neurotransmisión del sistema autónomo. Me imagino que ese tema lo vieron, cómo se sintetiza, cómo se metaboliza, cómo se libera la acetilcolina y la noradrenalina respectivamente, que es como la introducción a esos dos temas, adrenérgicos y colinérgicos. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Yo les digo va, porque la verdad es que no tengo una clase de eso, entonces apenas tendría que hacer diapositivas y no sé qué tan dispuestos estén, por ejemplo, a que los vea el sábado. Platíquenlo y ya vemos. Si no, pues vería cuándo los puedo ver, para verlos 2 veces esta semana y la otra también 2 antes de que tengan su examen. O igual y una vez no les doy así como clase y nada más como que estudian y les hago preguntas que igual y les pueden servir para estudiar. Y ya, no sé. Pero pues nos ponemos de acuerdo en eso, ¿ok? Sí, que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.